Señor. Queremos tener un corazón dispuesto. Queremos tener un corazón, Padre Santo, agradecido. Queremos tener un corazón atento, interesado, Señor, en lo que tú vas a hablar, para que esa palabra produzca resultados, frutos de frutos, como dice la Escritura, al 100 por 1. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la palabra es Buscando primero el reino de Dios. ¿Cómo es el título? Amén. Y eso es lo que debe ser prioridad para nuestra vida como hijos de Dios. Buscar primero el reino de Dios. Y para ello pues vamos a tomar el modelo que nos dejó el Señor Jesucristo, que es la oración que Él nos dejó como guía. Amén. El Padre nuestro. Y entonces nosotros pensamos, ¿y qué será buscar el reino de Dios? O sea, es como algo abstracto, algo en lo cual en mi cabeza no puedo entender qué es el reino, cómo lo busco, qué digo, qué hago, en qué momento, ¿sí? Surgen muchas preguntas acerca del reino de Dios y cómo buscar el reino de Dios si la palabra me dice, busca primero el reino de Dios. ¿Y sabes? Primera de Timoteo 2:1 nos enseña algunas de las cosas que nosotros debemos hacer como hijos, como cristianos. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Esa es una forma de comunicarse con Dios. Pero también que hagan oraciones, otra forma de comunicarnos con Dios. Peticiones. Cuando uno dice ¿cuántos aquí tienen peticiones? Todo el mundo levantamos la mano, porque cada uno tiene una necesidad, una petición, un objetivo, una meta, cualquier cosa por la cual desea que oren, ¿cierto? Y acciones de gracias por todos los hombres. Pero dentro de ese buscar, dentro de esa relación, dentro de esa comunión con Dios, lo primero que debemos hacer, que nos dice la Escritura, es buscar el reino de Dios. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué debemos buscar primero el reino de Dios? Primero, porque somos espíritu. Tú y yo fuimos creados por Dios con su mano poderosa. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y nos dejó un espíritu, nos hizo un espíritu para que nos comunicáramos con Él, ¿cierto? Y como somos espíritu, el reino de Dios es espiritual y con nuestro espíritu buscamos el reino de Dios. Amén. Eso dice Zacarías 12:1 para los que están tomando nota. Hoy es harto de tomar nota. Dios puso un espíritu dentro de nosotros. 2, ¿por qué buscamos el reino de Dios? Porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos, debemos buscar el reino de Dios. Amén. Romanos 8:16 dice, y el Espíritu Santo le dice, le habla, se comunica con el Espíritu nuestro y nos dice que somos hijos de Dios. Amén. 3, porque somos embajadores. Segunda de Corintios 5:20. Es decir, que aquí no estamos eternamente en la tierra. Esta carne, estos huesos se acabarán e iremos a nuestro Padre Celestial. Amén. Y aquí estamos de paso. Pero a pesar de que somos carne y hueso, no nos debemos desconectar del reino de Dios.
debemos tener presente que es lo primero en nuestra vida. Es la base de nuestra existencia como seres humanos en esta tierra. Es lo más importante, tener presente que nuestra vida es primordial, es vital, el entender que somos del reino de Dios. Amén. Pero ¿por qué más debemos buscar el reino de Dios? Porque es una orden. Ahí no está diciendo si usted quiere, si hoy amaneció de buen genio, si hoy usted está dispuesto, busque el reino de Dios. No. ¿Qué dice? Buscar. ¿Está dando qué? Una orden. Entonces hay que buscar el reino de Dios porque es una orden. 2, porque es una prioridad. ¿Qué dice después de buscar? Primero, una prioridad para nuestra vida. Se convierte en algo que es vital. Y esto como introducción. ¿Cómo debemos buscar el reino de Dios? ¿Cómo lo debemos buscar? No sé qué decir. Entendiendo que es el reino de Dios, podemos fluir en mayor comunicación con Dios si entendemos que es el reino de Dios. Y cada uno de ustedes me va a ayudar. Y vamos hoy a recordar el Padre Nuestro, ¿vale? Entonces, ¿cómo busco yo el reino de Dios? Entendiendo, punto número 1, porque lo anterior era una introducción. Punto número 1, porque hay una paternidad espiritual. ¿Qué es lo primero que dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro. ¿Y entonces qué está diciendo Jesús? Que Él es nuestro papá. Y cuando vamos a orar, ¿qué debemos decir? Padre Nuestro. Cuando el niño, el hijo ve a su papá, le dice: hola papá. Claro que ahora sí, pero ¿cómo debería ser más bien? Hola. Y ya ni siquiera papá. Hola. ¿Qué hubo? Pero ¿cómo debería ser ese encuentro con Dios? Como Jesús se dirigía a su Padre Celestial, con reverencia, con respeto: Padre Nuestro. Él fue el que nos hizo. ¿Por qué buscamos el reino de Dios? Porque hay una paternidad espiritual. Amén. Una paternidad espiritual. Pero no solamente Él es nuestro Padre. Los hebreos decían el único Dios, porque habían muchos dioses que creía la humanidad, pero ellos decían el único Dios es Jehová. Ese es su verdadero nombre. Y cuando pronunciamos Jehová, estamos diciendo: Él está presente conmigo. No solamente es mi Padre, Padre Nuestro, tú que estás siempre a mi lado. Hebreos 13:5 dice: nunca te dejaré. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es Jehová. Nunca te abandonaré. ¿Qué quiere decir? Que Él es Jehová. ¿Cuántos dicen amén?
Pero no solamente es nuestro Padre, no solamente está presente con nosotros como Jehová. Los hebreos también decían Olam. Él es eterno. Olam. Tú eres Olam. Tú eres el principio. Tú eres el final de mi vida. Apocalipsis 1:8. Eres el alfa, eres la omega de todo lo que existe. ¿Cuántos dicen Él es Jehová? ¿Cuántos dicen Él es Olam? Pero no solamente nuestro Padre, no solamente es Jehová, no solamente es Olam, Él también es Elohim. ¿Y qué quiere decir eso? Es un plural de dioses. Porque resulta que en Génesis 1:1 dice Dios, hagamos. Y los hebreos no tenían lo que tenemos hoy como conocimiento del Espíritu Santo y del Hijo, como Jesús nuestro Salvador. No sabían quién estaba a su lado. Y le decía Elohim porque hay varios. Él acaba de decir que hagamos, o sea que hay alguien más con él. Y por eso nosotros creemos en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tenemos material para buscar el reino de Dios. Amén. Amén. Es decir, cuando ore, ya voy a decir, eres mi Padre, eres el que está presente conmigo, eres el trino Dios que está a mi lado, que es fuerte, que es poderoso. Tengo ya muchas características para hablar de Él, para decirle a Él, no solamente eres mi Padre. Buscando el reino de Dios. 2. Además de una paternidad, hay una política espiritual. Uy, hermano, usted ya puso pesado. Hablarnos aquí de política y en el púlpito, grave, mi hermano. Cuando decimos política, estamos hablando de gobierno. ¿Qué es lo que dice la segunda parte cuando dice Padre nuestro? No, que estás en los cielos. Hay un gobierno. Él es superior a todo lo que existe y todo lo que hay. Fuerte ese amén. Él está por encima de los gobernadores de las tinieblas, de lo que dice Efesios. Él está por encima de las huestes. Él está por encima de todo gobierno humano, de las potestades. Eso es lo que significa estás en los cielos. En la Biblia dice, mi reino no es de este mundo, decía Jesús. No pertenece a ningún partido. No pertenece a esta tierra. Por eso estamos buscando el reino de Dios. Porque mi Padre es espiritual. Porque el gobierno que Él ejerce es espiritual. Y es mayor a cualquier gobierno que exista en este mundo. Amén. Buscando el reino de Dios. Amén. Y ese gobierno, ¿cómo se ejerce? Recordando que Él es Adonai. ¿Qué es Adonai? Él es mi dueño. Yo le pertenezco. 1 Corintios 8:20 dice que Él es mi dueño.
Yo le pertenezco. Él ejerce un poder sobre toda autoridad, sobre todo gobierno. Él controla absolutamente todo. Y no solamente de eso, dice Efesios 4:6, que nosotros debemos entender que Dios está sobre todos. Ojalá lo busquen y lo lean. Está sobre todos. Luego dice, está por todos. Está sobre, está por, a favor de, alrededor de. Y por último termina diciendo, y está en todos. Qué gobierno tan absoluto, tan maravilloso. No se le escapa absolutamente nada. Sobre, alrededor, dentro. Es un gobierno que ejerce sobre nuestra vida desde adentro hacia afuera. Es un gobierno que aplica justicia para contigo y para conmigo. Es un gobierno que ejerce amor. Es un gobierno que ejerce misericordia. Tenemos por lo cual buscar el reino de Dios. Estamos teniendo palabras para poder decir que podemos buscar el reino de Dios. Muy bien. Ya le podemos decir Padre, ya le podemos decir Él está conmigo, ya le podemos decir Elohim, ya le podemos decir Adonai. Debemos hablarle, decirle lo que Él es. El gobierno que ejerce sobre mí, que es maravilloso, que es poderoso. Punto número 3. ¿Por qué buscamos el reino de Dios? No solo porque hay una paternidad, no solo porque hay una política espiritual, sino porque existe una particularidad de Dios. ¿Cuál es esa? Sigan diciéndolo el Padre Nuestro. Amén. Y solo es de Él. Porque dice Romanos que ni siquiera uno es justo. Nada, absolutamente nadie. Tremendo. Solo Él. ¿Qué deberíamos sentir nosotros ante ese Padre que es santo y es el único que existe con santidad? ¿Qué debería experimentar mi vida cuando tengo comunión con Él? Para que lo apliquemos buscando el reino de Dios. Debemos recordar que Él es el único santo, que vive la pureza, que camina la perfección y que no existe en Él corrupción. Amén. ¿Y eso a qué nos debe inspirar? ¿No vieron en la coronación de ayer? ¿Qué hacen los que están al lado de alguien que tiene autoridad y poder? Reverencia, adoración, alabanza, postración. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vamos a buscar el reino de Dios? Cuando Dios le habla a Abraham para darle la promesa en Génesis 17:3, dice la escritura que tan pronto Abraham escuchó la voz de Dios, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. No soy digno, yo que soy pecador, pararme ante Dios, sino que debo
postrarme ante su rostro, postrarme ante su presencia, porque no soy digno. Eso es lo que debemos hacer cuando buscamos el reino de Dios. No desafiarlo, no quejarnos, como muchos lo hacen. Si eres Dios, ¿por qué tanta guerra? Si eres Dios, ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué existe tanta injusticia? Eso no es buscar el reino de Dios. Padre, tú mereces toda mi adoración. Tú mereces toda mi alabanza, porque soy pecador ante ti. Tú eres el único santo. Te adoro por lo que tú eres. Buscando el reino de Dios. No sé si estamos aprendiendo. Cuarto, buscamos el reino de Dios porque es necesario una petición espiritual. ¿Qué sigue diciendo el Padre Nuestro? Después de santificado, es una petición. Venga, 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 venga tu reino. Una petición que se convierte en una necesidad. No podemos salir de nuestra casa sin el reino de Dios. No podemos emprender un proyecto sin el reino de Dios. Quiero hacer tantas cosas en mi vida, con mi vida. Quiero viajar, quiero hacer, quiero crear, quiero construir. Necesitamos ser pobres de espíritu, ser dependientes de Dios en nuestro trabajo, en nuestro estudio, así como lo era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no caminaba si la nube no iba con él. El pueblo de Israel no caminaba si la columna de fuego no estaba a su lado. Y a veces salimos de la casa y no oramos siquiera. Pero es necesario que el reino de Dios vaya con nosotros. Buscando el reino de Dios, debemos solicitar que si su presencia no va con nosotros, no permita que vayamos a donde queremos ir. Si tu presencia va conmigo, iré donde tú me digas que yo vaya. Eso es lo que debe suceder. Venga tu reino. Venga tu reino a mi casa. Porque necesito el gobierno de tu poder, tu autoridad sobre mi casa. Venga tu reino sobre mi trabajo. Porque necesito tu dirección, tu guía. Para poder hablar, para poder entender, para poder hacer. Hay muchos reinos, pero los reinos quieren algo que Dios no quiere para nosotros. El reino de Satanás quiere que matarnos, destruirnos. El reino de este mundo busca intereses, pero el reino de Dios es perdón. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es amor.
Necesitamos el reino de Dios en nuestra vida. Quinto, un propósito espiritual. ¿Qué sigue? Sí, lo dijeron duro. Hágase tu voluntad. Nosotros tenemos sueños, metas, propósitos, de todo. Pero le decimos, quiero que se haga tu voluntad, o quiero que se haga mi capricho, o quiero que se haga mi voluntad. ¿Qué le decimos al Señor? Pues estamos buscando el reino de Dios. Hágase tu voluntad. Debemos pedirle a Dios que nos renueve nuestra mente a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. ¿Y cuál es la perfecta voluntad de Dios? Que tú le creas cuando vas a trabajar y que todo te irá a ir bien. Que le hables, no de lo que tú necesitas, porque dice la Escritura que de antemano Él ya sabe. Él ya sabe que tú necesitas pagar la luz. Él ya sabe que tú necesitas pagar el agua. Él ya sabe que tú necesitas pagar la universidad de los hijos. Él ya sabe todo de ti. Él quiere que le busques en el reino celestial, le diga lo que Él significa para ti. ¿Estamos aprendiendo? Paternidad. Política, particularidad, petición, propósito. Amén. Entonces, cuando salimos de la casa, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a lo que sea, pero necesitamos que se haga la voluntad de Dios. Amén. Haz tu voluntad en mí. 7. ¿Qué sigue después del Padre Nuestro? 6, perdón, qué pena. ¿Qué sigue diciendo el Padre Nuestro? Bueno, haz tu voluntad, ¿sí? Hace parte de la misma frase. ¿Qué sigue? Ahí me estarán diciendo algunos, venga, pero ahí sí, ya hay que pedir. Mira, ya ahí dice, ya ahí cabe todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sabes? Dice la misma Escritura en Romanos 14:17. ¿Qué dice? Y quiero que lo lean, porque si es... carambas. Entonces no, me equivoqué. Ya no voy a pedir por el carro, la beca, la cuenta. No. Como le dijo Jesús a Satanás cuando estaba en el desierto, y Satanás, aprovechándose de la situación que estaba en ese momento pasando Jesús, donde dice que él sintió hambre, le dice: entonces convierte estas piedras en pan. ¿Qué le dice Jesús? Yo respondo eso ante la búsqueda del reino de Dios. Entonces, ¿de cuál pan?
nuestro mejor alimento. Si nos nutrimos con ese pan, vamos a tener éxito en nuestro trabajo. Si nos nutrimos de ese pan, vamos a tener éxito en nuestro estudio. Porque dice que la espada es como ¿qué? La palabra es como ¿qué? Que es como martillo, que es lámpara. Entonces, ¿qué debemos pedir en ese reino celestial? Aliméntanos de tu palabra, llénanos de tu palabra, danos entendimiento de tu palabra, que el Espíritu Santo me hable a través de tu palabra, me llene, me ministre, me restaure, me renueve, me transforme, me haga cada día mejor. Amén. Y si eso produce en nosotros, ¿qué va a generar allá afuera? Resultados. Porque afuera nos piden resultados. Y si nos alimentamos de la palabra, buscamos a Dios en comunión, tenemos relación con el Dios poderoso, nuestro Padre, Adonai, Elohim, Jehová, que es santo, que gobierna mi vida, también nos provee para que tú y yo seamos capacitados y dotados para ser luz y sal en este mundo. Dice Pablo, mis capacidades, yo no soy el más porque fui a la universidad. No soy el más dotado porque me entrené y me preparé. No, Pablo dice, soy competente porque las capacidades que tengo me las dio Dios. Amén. Y por lo tanto necesitamos pedir una provisión espiritual cada día para nuestra vida. No podemos salir de la casa, por eso hay Dios primero todos los días. Porque llevamos nuestra provisión espiritual para poder salir de nuestra casa. Y si recibimos ese pan espiritual, entonces vamos a recibir consuelo, entonces vamos a recibir paz, entonces vamos a recibir amor, vamos a recibir gracia, vamos a recibir fortaleza, vamos a recibir protección, vamos a recibir todo lo que necesitamos. ¿Por qué buscamos el reino de Dios? Punto número 7. Porque necesitamos pureza espiritual. ¿Qué sigue diciendo el Padre nuestro? Perdónanos. No hay ni uno que se escape del pecado. Todos. Y vivimos cometiendo infracciones. Vivimos pasándonos el semáforo en amarillo, en rojo. Y necesitamos ir a buscar el reino de Dios, pero para que, como dijo David, examíname. Examíname porque no sé qué hay aquí. Examíname porque no sé qué hay aquí. Examíname porque no sé qué impide que tu bendición llegue a mi vida. Examíname porque veo que en mí no hay crecimiento. Examíname porque necesito estar en paz contigo. Necesito ser acepto delante de Dios. Necesito verte porque con santidad podemos ver a Dios. Por eso necesitamos el perdón de Dios.
eso buscamos el reino de Dios. ¿Cuánto podremos llevar en oración buscando el reino de Dios con todo lo que hemos aprendido hoy? ¿Cuánto creen? ¿5 minutos? No, yo no creo. Diciéndole que Él es nuestro Padre, diciéndole que Él es santo, diciéndole que haga su voluntad, diciéndole, uy, no, 3 horas son poco. Haz el ejercicio, llega a tu casa, lo que estás aprendiendo. 1, paternidad. 2, escribe las 8 y empieza a orar por cada una. Enséñame a orar, a buscar el reino de Dios. Bueno, y pastor, ¿y a qué horas oro por mis necesidades? Recuerda la segunda parte del versículo. Busca primero qué. ¿Y qué? No se preocupen. Con que ya hayan hecho la tarea de buscar el reino de Dios, todo lo demás chuleado. No me preocupo. ¿De qué me preocupo? Si sé quién está conmigo. Cuando Dios le habló a Abraham, no le dijo, oiga, venga, usted es buena gente, yo lo voy a hacer padre de multitudes. No, ¿qué fue lo primero que le dijo? ¿Qué fue lo primerito que le dijo antes de soltarle la bendición? ¿Sí se acuerdan? Génesis 17:1. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Yo soy el Dios todopoderoso. Yo no sé qué pensaría Abraham en ese instante. Sí, Señor, ya llevo como 70 años y sí, yo sé que eres poderoso. No me estás entendiendo. Yo soy el Dios todopoderoso. Sí, Señor, siempre me has cuidado, siempre ya tengo todas los años que tengo y sí. No me estás entendiendo. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Y qué pasó cuando le soltó la palabra? Se le olvidó que Dios le había dicho que él era todopoderoso. Y nos pasa lo mismo todos los días y a cada rato. ¿Sí ves por qué debemos buscar el reino de Dios? Para que no se nos olvide quién es Él. Para recordarnos a nosotros que estamos con el mejor, el más grande, misericordioso, poderoso, fiel, amoroso. Amén. Vamos en el 7, 8, no 7. Perdónanos. Él es fiel y justo, dice 1 Juan 1:9, para perdonarnos, para limpiarnos. Eso es lo que debemos buscar en el reino de Dios. Un perdón, limpieza, sanidad espiritual del alma, de la mente, que saque las cucarachas que hay dentro de nosotros, los conceptos errados, que se vayan, y que el Espíritu Santo con su palabra produzca transformaciones internas para ser mejores hijos, para ser mejores estudiantes, para ser mejores empleados, para ser mejores empresarios. Amén. ¿Qué pasa si nosotros buscamos el perdón de Dios? Llegará la paz interior que solo Dios puede dar.
¿Qué pasa si recibimos el perdón? Habrá libertad, ¿o no? Cuando el papá, la mamá lo perdona a uno el castigo, ¿qué pasa? Uy, siente uno, ya no me gané la disciplina. Tendremos sanidad emocional y experimentaremos el crecimiento espiritual. Amén. Y por último, ¿sí las apuntaron todas? Si quieres se las repito, al que no la haya apuntado. ¿Por qué buscamos el reino de Dios? Primero, porque hay paternidad espiritual. 2, porque tenemos una política de gobierno espiritual. 3, porque hay una particularidad de Dios que es su santidad. 4, porque debemos pedirle una petición espiritual: venga tu reino. 5, porque hay un propósito espiritual que necesitamos que se cumpla en nuestras vidas: hágase tu voluntad, no la mía. 6, porque necesitamos una provisión espiritual: danos tu pan. No el que nosotros buscamos al almuerzo, al desayuno, a la comida, no, el que Dios tiene para mí. 7, porque necesitamos una pureza espiritual: perdónanos, límpianos. Y por último, porque necesitamos una protección espiritual. ¿Con qué terminamos el Padre Nuestro? ¿Con qué? Diciendo qué. No nos dejes caer. Una. Y la segunda, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Todos los días el enemigo se levanta, o yo creo que ni duerme, buscando la manera como hacerte caer. ¡Pah! Y muchos van cayendo. Otro. Y va llevando la cuenta. Otro más cayó. Otro más. Y la cuenta le crece. Y cayó otro. Otros. Y pone trampitas. ¿Y sabe cuál es tu lado débil? Para ponerte trampas. Pero dice la escritura en 1 Corintios 10:13 que Dios es fiel y no permitirá que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. Cuando venga la tentación, busca el reino de Dios. Dile: Padre, sé que en el reino de Dios encuentro justicia. Sé que en el reino de Dios encuentro poder. Sé que en el reino de Dios encuentro autoridad. Sé que en el reino de Dios encuentro compañía para este momento difícil que estoy viviendo, que estoy atravesando. Necesito sensibilidad espiritual para discernir que lo bueno y que lo malo, porque ya la sociedad no entiende qué es bueno y qué es malo. Necesito ser guiado por tu palabra para no caer, para no ceder, para parecerme más al modelo de Jesucristo. Amén. No, muy poquitos. Amén. Muy bien. Y líbranos del mal, no del atracador de la calle. No. Efesios 6:11 dice que debemos ¿qué? Ponernos la armadura de Dios. Eso es lo que debemos buscar en el reino de Dios cuando oramos con Dios. Quiero ponerme hoy la armadura de Dios para contrarrestar las acechanzas del diablo. Eso es lo que debo pedir en el reino de Dios.
Debemos aferrarnos a ese escudo de la fe, no soltarlo para nada. Porque ese es el que nos ayuda a apagar los dardos de fuego del maligno. Y por último, aferrarnos a la espada sin soltarla de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro ser entero para resistir a los ataques del adversario. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás cuando estaba en el desierto? Escrito está. Uno, cuando llegaba y volvía y le decía otra cosa, escrito está. Recuerda, ¿qué debemos decir en el reino de Dios? Escrito está en tu palabra. Me aferro, la memorizo, la entiendo, la profundizo. Para que esa palabra penetre, para que esa palabra me ayude a resistir, me ayude a librarme de los ataques del adversario. Y eso es lo que debemos pedir en el reino de Dios, buscándole. Tenemos material para buscar el reino de Dios. ¿Hemos entendido lo que es buscar el reino de Dios? Amén. Y tenemos ya bastante material con el cual hoy ya podemos empezar a practicar. Quiero buscar el reino de Dios, entendiendo que tú eres mi Padre, entendiendo que tú eres el que me gobiernas, entendiendo que quiero que se haga tu voluntad, entendiendo que tú eres santo y yo debo reverenciarte, adorarte, postrarme ante ti. Aleluya. Y en esa actitud vamos a orar, buscando el reino de Dios. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, por hacernos entender que el buscar el reino de Dios es entender que tú eres nuestro Padre y que tú ejerces una paternidad espiritual sobre nuestra vida, que ejerces una política de gobierno sobre mí, porque estás sobre, porque estás por y porque está en mí. Estás en mí. Y que con tu gobierno aplicas justicia, amor, misericordia. Que eres santo, una particularidad solamente tuya, y que cuando nosotros entramos a buscar el reino de Dios debemos postrarnos para adorarte y reconocer que eres el único santo Dios. Nos inspiras a doblegarnos ante ti, que debemos pedir una petición por ese reino donde quiera que vayamos. Trabajo, casa, lo que sea, familia, universidad, empresa. Ven tu reino, acompáñanos como acompañabas al pueblo judío con la nube o con la columna de fuego. Nunca se apartaba. Venga tu reino. Un propósito espiritual para que se haga tu voluntad, una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. No basado en mis deseos, sino basado en tu voluntad. Buscando diariamente la provisión de Dios. No el pan material, sino el pan espiritual. Ese pan que me permite tener consuelo, amor, gracia, fortaleza, protección para mi vida, para mi familia. Necesito la pureza buscando el reino de Dios. Que tú me perdones, que tú me limpies. Examíname en mí si hay algo que interrumpe la comunión contigo. Porque necesito ser apto delante de ti. Quiero verte como dice la Escritura, porque sin santidad no puedo verte. Y buscando una protección espiritual.
para no caer en tentación y para ser librado del mal. Yo te pido, Señor, que esto se convierta en un hábito diario en nuestra vida, el buscar el reino de Dios. Y tú que me estás viendo y que no has recibido a Jesús en tu corazón, abre tu boca y dile: Señor, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador, y entiendo que te necesito, que gobiernes mi vida. Abro mi corazón, abro mi vida para decirte: gobiérname, perdona mis pecados, y quiero seguirte y servirte por el resto de mi vida. Enséñanos a buscar el reino de Dios y que se convierta en un hábito espiritual.